Queridos hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno esta mañana. Qué bueno que podemos estar juntos para estudiar la palabra del Señor. Le doy gracias a Dios que me da esta oportunidad para poder exponer su palabra. Y que, he pedido al Señor toda esta semana que me ayude y pueda este mensaje ser un mensaje de edificación para nuestras vidas. El mensaje de hoy se titula ¿Estás en Cristo o estás en Adán? ¿Estás en Cristo o estás en Adán? Vamos a pensar unos minutos en esto. Vamos a orar primero. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, porque te hemos alabado a través de nuestros cantos, te hemos adorado a través de todo lo que hacemos, Señor, en este culto, en este servicio dedicado a ti. Y ahora nos disponemos a estudiar tu palabra. Señor, que nuestro entendimiento pueda abrirse a tu palabra, que el Espíritu Santo, que es nuestro Maestro, nos enseñe y nos guíe a toda verdad y pueda cambiar nuestras vidas. Que no solamente, Señor, sea algo para recibir en nuestra mente, sino que también pueda manifestarse de maneras prácticas cada día de nuestra vida, donde quiera que nosotros estemos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador y Señor. Amén. Muy bien, el mensaje se llama ¿Estás en Cristo o estás en Adán? Y vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 15, versículo 22. No es el único pasaje que vamos a leer, pero este pasaje habla muy bien de lo que el Señor quiere mostrarnos esta mañana. 1 Corintios capítulo 15, versículo 22 dice de esta manera: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Una vez más, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Hermanos, el propósito de este mensaje es que podamos comprender que todo ser humano tiene una posición e identificación espiritual delante de Dios. O está en Adán o está en Cristo. Y que podamos entender también cuáles son las implicaciones. ¿Cuáles son las implicaciones de estar en Adán o estar en Cristo? El título de este mensaje no es una pregunta, es una afirmación. O estamos en Cristo o estamos en Adán. No se puede estar en ambos al mismo tiempo. No se puede estar en Cristo y en Adán. Es imposible. Tampoco se puede estar fuera de ambos. Decir, yo no estoy ni en Adán ni en Cristo. O está en uno o está en el otro. Estar en Adán tiene implicaciones espirituales importantes. Estar en Cristo también tiene implicaciones importantes para nuestra vida. Habla de nuestra posición y de nuestra identificación. Cuando nosotros entendemos nuestra posición, entonces podemos entender cómo podemos o cómo tenemos que vivir. La primera realidad para ti es estar en Adán. Esta no es una posibilidad, es una realidad. Otra vez el pasaje que leímos dice, porque así como en Adán todos mueren. Hermanos, este versículo nos presenta dos hombres. 1 Corintios 15, 22 nos presenta dos hombres. Adán, nuestro Padre común, y Cristo, nuestro Salvador. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 5 hace un contraste entre ambos. Adán es el hombre terrenal
Cristo es el hombre celestial. Adán es el primer hombre y Cristo es el postrer Adán. Así que no es solamente 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 22, que habla de Adán o Cristo y estar en uno o estar en el otro. Hay muchos pasajes que hablan de eso. Y la primera realidad que nosotros tenemos que entender es que estamos en Adán. Adán fue creado por Dios. Adán, ustedes saben muy bien esta historia la saben los niños que están allá en la escuela dominical. Fue creado por Dios para tener comunión con Él. Dios hizo al hombre para tener comunión. Dios es un Dios de relaciones. Él quería tener una relación y una comunión especial con la creación y especialmente con el hombre. Dice Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. La palabra hombre aquí es humanidad. Hagamos a los seres humanos, hagamos al hombre, implica haber hecho primero una pareja, a Adán y Eva. El hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. El hombre fue puesto como el Señor de la creación. Y la Biblia nos enseña que Dios tenía una comunión especial con ellos. Tenía una comunión especial, pero esa comunión perfecta que el hombre tenía con su Creador se rompió por causa del pecado. El pecado vino a terminar con esa comunión que había entre Dios y el hombre, porque Dios es santo y no tolera el pecado, porque Dios es infinitamente santo y no tolera ni siquiera un pecado. La santidad de Dios no le permite tener comunión con el pecado. Y lo que Él había creado ahora estaba manchado por causa del pecado. La Biblia dice en Génesis capítulo 3, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Pero después dice así: y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Hermanos, Génesis capítulo 3, versículo 6 es la explicación a todos los males que existen en el mundo. Las guerras, las enfermedades, el hambre, el dolor, las lágrimas, todo lo malo se explica teológicamente en Génesis capítulo 3, versículo 6. Pero miren, las últimas 6 palabras de este versículo, las últimas 6 palabras son: el cual comió así como ella. Eso, hermanos, fue lo que cambió la historia del mundo hasta el día de hoy. Hoy en la clase que teníamos hace unos minutos, estábamos leyendo Génesis capítulo 3, versículo 17, donde Dios le dijo al hombre: maldita será la tierra por tu causa. Y hasta el día de hoy esa maldición todavía está vigente. Y en Romanos capítulo 8, el apóstol Pablo dice que la creación gime esperando la liberación gloriosa de los hijos de Dios, porque cuando eso suceda, también esta creación será libertada. Dios, en su misericordia y en su gracia, ha provisto también la solución a esa maldición para la creación. El Señor retornará por segunda vez
a esta tierra. Transformará esta tierra. Isaías capítulo 11, Isaías capítulo 35 y muchos pasajes del Antiguo Testamento nos enseñan que esta creación volverá a ser casi como lo fue antes de que hubiera pecado. Digo casi porque todavía habrá muerte y antes del pecado no había muerte. Pero la creación será libertada de esta esclavitud de corrupción por causa del pecado. Por el pecado de Adán, toda la humanidad heredó el pecado, el juicio y la muerte. Debido a que Adán pecó, ese pecado también se heredó a cada uno de sus descendientes. Por eso, hermanos, cuando la Biblia habla en Génesis capítulo 4 de la descendencia de Adán, dice que los hijos de Adán nacieron a imagen y semejanza de él. Quiere decir a una imagen y semejanza pecadora. Seguimos siendo imagen de Dios, pero una imagen que ha sido manchada por el pecado. De Adán nosotros, todos los seres humanos, hemos heredado el pecado. Por eso nuestros hijos nacen pecadores. Ustedes ya saben lo que yo pensaba cuando era un niño, se los he dicho varias veces, que yo pensaba que como mi papá era pastor, yo era salvo. Y yo decía, uy, qué bueno, de la que me salvé. Mi papá es el pastor de la iglesia. Entonces yo al cielo automáticamente, hasta que mi papá, mi mismo padre, me tuvo que corregir y decirme, no es cierto. Jamás he dicho yo eso predicando, yo tuve que entender eso. Hermanos, los gatos producen gatos, los peces producen peces y los pecadores producimos pecadores. Por eso es importante que nuestros niños, nuestros hijos, en nuestra casa comiencen a escuchar el Evangelio. ¿Saben quién se los tiene que predicar? ¿Saben quiénes son los que tienen que predicar el Evangelio en la casa? No les pongan enlace. Háganlo ustedes y no se lo dejen a los maestros de la escuela dominical. Desde nuestra propia casa, nuestros hijos tienen que empezar a escuchar el Evangelio y a entender que son pecadores. Hemos heredado el juicio de Dios, hemos nacido bajo el juicio de Dios y hemos heredado la muerte. En 1 Corintios 15, 22 dice, en Adán todos mueren. Significa que cada ser humano nace pecador, separado de Dios y merecedor del juicio divino. En el momento de nuestro nacimiento físico, nosotros nacemos pecadores. Cada ser humano en el mundo nace pecador. Nace separado de Dios espiritualmente y nace merecedor del juicio divino. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y todos, en consecuencia, están destituidos de la gloria de Dios. Por haber nacido en Adán, todos nacemos pecadores, nacemos muertos espiritualmente. Ahora quiero hacer una aclaración. ¿Y qué pasa cuando un bebé muere? ¿O qué pasa cuando un niño que no ha alcanzado una edad para razonar las cosas muere? Pues la Biblia enseña que van al cielo. ¿Saben por qué? Por gracia. Porque la salvación es por gracia, de la misma manera que la hemos recibido nosotros. Pero ellos no son capaces todavía de tomar una decisión de creer o rechazar a Cristo. Pero todos los seres humanos nacemos pecadores. Nadie escapa de esta posición. Todos significa todos. 1 Corintios 15, 22 dice, en Adán todos mueren. Nadie está fuera de esto. Todos significa todos. Tú y yo hemos nacido muertos espiritualmente.
lo cual significa que nacemos separados de Dios. Otra vez, los hijos de los creyentes no nacen creyentes. Hermanos, la iglesia de Cristo no crece biológicamente, a diferencia de las religiones como el islamismo. En el mundo musulmán, los hijos de los musulmanes son musulmanes. Pues saben que en la iglesia de Cristo el crecimiento no es biológico. Dios no tiene nietos, solo hijos. El crecimiento se da por medio de la predicación del evangelio. No es que nuestros hijos nacen miembros de la iglesia. Y yo he escuchado a veces en algunas iglesias que cuando se presenta un niño o una niña y hacen la presentación de los niños, dicen: ahora tenemos un nuevo miembro en la iglesia. No, él no es un nuevo miembro, es un nuevo miembro de la familia que lo presentó, pero de la iglesia todavía no. Porque la iglesia no crece de esa manera. La iglesia crece por medio de la predicación del evangelio. No hay otra manera de crecer. No hay otra manera de crecer para la iglesia, hablando en términos numéricos, sino es por medio de la predicación del evangelio y las personas poniendo su fe en Cristo Jesús. Entonces, Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Necesitamos entender a qué clase de muerte se refiere aquí la Biblia. La Biblia habla por lo menos de 7 tipos de muerte, y en este caso está hablando de la muerte espiritual y de la muerte eterna. Estar separados de Dios. La palabra paga aquí significa lo que merecemos. Lo que merecemos. Lo que una persona merece por su pecado es estar separado de Dios eternamente. Por eso el versículo dice en la segunda parte que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. De manera que si estamos en Adán, estamos muertos espiritualmente y nuestro destino es la muerte eterna, separados eternamente de Dios en un lugar más caliente que Managua, pero mucho más. La Biblia habla de un lugar llamado el infierno. Jesús habló del infierno. Jesús enseñó acerca del infierno. Jesús dijo que el infierno es un lugar donde el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere. Es un lugar de eterna condenación. Estar en Adán es haber nacido muerto espiritualmente, y si morimos físicamente así, vamos a morir también eternamente, que significa ser separados por los siglos de los siglos de Dios. Un día un pastor en El Salvador dijo que alguien le preguntó: hermano, ¿no será que Dios, después de millones y millones y millones y millones de años, se va a compadecer de la gente que está en el infierno? ¿No será que en algún momento Dios va a ser movido a misericordia y va a decir: bueno, miren, ustedes ya sufrieron mucho, ¿verdad? Vénganse para el cielo? El pastor dijo: no es posible, porque eso también abriría otra posibilidad. Que Dios diga a los que están en el cielo: ustedes ya gozaron bastante, ahora cambien de lugar. Eso no es posible. Por eso nuestra salvación es segura y eterna. Es segura y eterna. Si no has creído en Jesucristo, quien murió por tus pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día para darte vida eterna, tú estás en Adán y por tanto necesitas ser salvo. Queridos hermanos, estar en Adán es la tragedia más grande que le puede suceder a un ser humano.
porque significa que está muerto espiritualmente y puede también morir eternamente. Pero Dios nos amó tanto que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en nuestro lugar para darnos vida eterna y sacarnos de estar en Adán para estar en otra posición de la que vamos a hablar inmediatamente. La segunda realidad para ti es estar en Cristo. Estar en Cristo. Primera de Corintios 15:22 dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Miren, aquí está la otra posición e identificación espiritual. Una cosa es estar en Adán con todo lo que eso significa, pero también otra cosa es estar en Cristo con todo lo que vamos a ver a continuación que significa estar en Cristo. ¿Qué significa estar en Cristo? Bueno, antes de contestar esta pregunta, vamos a ver otro pasaje que está relacionado en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. Este pasaje también nos habla de nuestra posición espiritual como creyentes en Cristo. Y creo que este pasaje la mayoría de los creyentes lo conocemos. 2 de Corintios 5, 17 dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuántos conocen de memoria ese pasaje? ¿Sí? Levanten la mano los que lo conocen de memoria. Bueno, ya todo. Salvación ya garantizada, ¿verdad? Bueno, la salvación es por la fe en Cristo, no por aprender de memoria. Pero es bueno aprender la Biblia de memoria. Lo más que usted pueda aprender, apréndalo. Nunca sabe cuándo no va a tener una Biblia a la mano y va a decir, así dice la Biblia. ¿A dónde? ¿Por ahí? No, no es por ahí. Cuanto más aprenda usted de memoria la Biblia, mejor será. ¿Qué significa estar en Cristo? Vamos a hacer algunas clarificaciones acerca de estar en Cristo. Hermanos, no se trata de estar en una iglesia, se trata de estar en Cristo. No es lo mismo estar en una iglesia que estar en Cristo. Hay personas que piensan que, bueno, yo voy a la iglesia, estoy bien con Dios. No necesariamente. No se trata de estar en una religión. La Biblia no dice de modo que si alguno está en la religión. No, se trata de estar en Cristo. Hay muchas religiones. El Evangelio no es una religión. El Evangelio es un mensaje que hay que predicar para que la gente sea salva. Y ese mensaje está centrado en la persona de Cristo y en la obra salvadora de Cristo. Así que no se trata de ir a la iglesia, aunque los creyentes sabemos que tenemos que congregarnos, pero no lo hacemos para ser salvos. No se trata de estar en una religión. No se trata de ser buena persona. Se trata de estar en Cristo. No hay buenas personas según la Biblia. Según la palabra de Dios, no hay gente buena en la tierra. El problema de nosotros, los seres humanos, es que nos estamos comparando con otros y resultamos buenos a la par de otros. Pero si usted quiere saber qué tan bueno es, la norma o el estándar es Dios. Dios es bueno. ¿Es usted bueno como Dios? Si usted es bueno como Dios, usted sería la cuarta persona de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y Dios usted. Pero eso no es posible, eso no existe. No se trata de ser buena gente, buen vecino, aunque hay que hacerlo. Claro, hay que hacerlo, pero no está hablando de eso el pasaje.
la preposición en, que vemos tanto en Adán o en Cristo, la preposición en se refiere a posición, tiempo o estado. De manera que en este contexto, estar en Cristo significa haber sido puesto, haber sido colocado dentro de Cristo. Es una frase posicional. Antes de ser salvos estábamos en Adán. Dentro de Adán éramos merecedores del juicio. Éramos pecadores, estábamos perdidos. Tratábamos de ser salvos por nuestros propios medios. Pero ahora estamos en Cristo. Y déjenme ilustrarlo de esta manera. Yo creo que pueden ver esto, ¿verdad? A ver, lo puse al revés. ¿Es así? Y así. No los voy a rifar, son míos. No apenas que voy a hacer una rifa aquí. Ok, vamos a suponer que este frasco pequeño es cada uno de nosotros. Este soy yo. Bueno, yo debería ser, por el tamaño debería ser este, pero vamos a pensar que soy este, ¿verdad? Antes de ser salvo, yo estaba en Adán. Vamos a suponer que este frasco grande es Dios. Yo estaba separado de Dios. Yo nací muerto espiritualmente hablando. Yo nací separado de Dios. Mi destino eterno era el infierno. Pero un día escuché el Evangelio. El Evangelio es la buena noticia de que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eso es lo que dice 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. ¿Saben lo que pasó en el momento que yo creí en Cristo? La Biblia dice, vamos a ilustrar esto como el Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu Santo vino a vivir dentro de mí y ahora el Espíritu Santo mora permanentemente en mí. Pero también la Biblia dice que yo pasé de estar en Adán a estar en Cristo. Entonces vamos a pensar que Él es Cristo y yo he sido colocado dentro de Cristo. Y yo estoy ahora espiritualmente hablando, mi posición es en Cristo. El Espíritu Santo mora en mí y yo estoy en Cristo, he sido colocado dentro de Cristo. Esto también, hermanos, es lo que la Biblia llama el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo no es hablar en lenguas. El bautismo del Espíritu Santo no es caer al suelo temblando, o rodar por el suelo, o correr por todo el templo. Eso es desorden, así se llama eso. Eso se llama desorden, eso es confusión. Y les aseguro que no es de Dios. El bautismo del Espíritu Santo significa que yo he sido colocado dentro de Cristo. Mi posición delante de Dios ahora es en Cristo. Y cuando Dios ve a su Hijo, me ve a mí también, porque yo estoy en Cristo. Y la Biblia dice que como por haber sido colocado en Cristo, estoy muerto con Cristo, pero también he resucitado para vida nueva conjuntamente con Cristo y estoy sentado en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Cuando Dios me ve a mí, me ve a través de su Hijo, porque yo he sido colocado en Cristo, he recibido todas las bendiciones espirituales. Efesios 1:3 dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y Jesús dijo: nadie los puede arrebatar de mi mano. Estoy en sus manos y estoy en Cristo.
Pero hay algo mejor. Colosenses capítulo 3 enseña que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Saben qué? Cristo está en Dios, Padre. Y ahora yo estoy en Cristo, el Espíritu Santo está en mí y Cristo está en Dios. Y ahora yo estoy completamente seguro. Esto se llama seguridad eterna de la salvación. ¿Hay alguien que pueda sacarlo de acá? Tendría que ser más poderoso. Tendría que ser más poderoso que el Padre, más poderoso que el Hijo y tendría que ser más poderoso que el Espíritu Santo. ¿Quién es más poderoso que ellos? Nadie. Yo estoy en Cristo. Cristo está en Dios. Esa es mi nueva posición y mi nueva identificación espiritual. ¿No es maravilloso esto, hermanos? Saber que estamos totalmente seguros. Ahora, estar en Cristo significa que has nacido de nuevo por medio de la fe sola en Cristo solamente. Así como nacimos físicamente enlazados, conectados con Adán, para estar en Cristo hay que volver a nacer, pero no es un nacimiento físico, es un nacimiento espiritual, un nacimiento literalmente de lo alto. El que está en Cristo, nueva criatura es. Esto implica un nuevo nacimiento. Hermanos, estar en Cristo no es haber sido reparado. A veces yo llevo mi carro a que lo reparen. ¿Saben con qué carro salgo? Con el mismo. Solo lo repararon. Diferente es que yo fuera a la agencia y sacara un carro del año. Esa es otra cosa. Es como reparar un mueble. Es el mismo, solo que medio lo pintaron y lo arreglaron. No es eso ser nueva criatura, es ser absolutamente nueva creación por medio de un nuevo nacimiento. La palabra nuevo en griego es la palabra kainos, que significa nuevo en forma o cualidad, de diferente naturaleza de aquello que se contrasta como viejo. Diferente naturaleza. Nuevo no significa reformado, reparado, remendado. Nuevo significa nuevo. Usted es nueva creación en Cristo Jesús, por medio del nuevo nacimiento. Nuestro nuevo nacimiento nos enlaza con Jesucristo y hace un cambio radical en nuestra esencia espiritual y debe influir en nuestra conducta diaria. Nacimos físicamente y nacimos enlazados con Adán y con todo lo que ya les expliqué, con toda la tragedia que implica estar en Adán. Pues de la misma manera, para estar en Cristo necesitamos nacer de nuevo, para ser nuevos, para ser nueva criatura. La Biblia dice en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva creación de parte de Dios. Eso es algo que solo Dios puede hacer. ¿Cómo nacemos de nuevo? Por medio de la fe en Cristo Jesús. El nuevo nacimiento es por medio de la fe en Cristo Jesús. Queridos hermanos, estar en Cristo tiene como resultado un cambio completo en esencia y debe ser la razón de nuestra conducta diaria.
Dice, andemos, estoy usando unas versiones diferentes a la Reina Valera, ¿ok? Si en su Biblia usted tiene una Reina Valera, va a estar un poquito diferente, pero la idea es la misma. Andemos decentemente, como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias, antes bien vestidos del Señor Jesucristo, y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Hermanos, ¿saben cómo quiere Dios que vivamos? Decentemente. Significa que hay creyentes que pueden vivir indecentemente. Por eso Pablo dice a los creyentes, andemos. La palabra andar en la Biblia es una analogía o una ilustración de la vida cristiana. Vivamos decentemente. ¿A dónde tenemos que vivir decentemente? Pues en todas partes. Hagamos negocios decentes. Hablemos decentemente. Vistámonos decentemente. Hablemos decentemente. Como de día. Ya no estamos en la oscuridad de las tinieblas del pecado, no en orgías. ¿Puede un creyente vivir en orgías? Si no pudiera, Pablo no estuviera hablando esto a creyentes. No en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias. ¿Saben ustedes que los creyentes podemos cometer cualquiera de estos pecados? Porque tenemos una naturaleza pecaminosa. ¿Saben ustedes que hubo creyentes en la Biblia que cayeron en pecados sexuales? Sansón, David y muchos más. Y sigue pasando. Sigue pasando y no debería pasar porque no hemos entendido que estamos en Cristo. Seguimos viviendo como si estuviéramos en Adán. No en pleitos y envidias. Bueno, es que pareciera, hermanos, que eso de orgías, lujurias, promiscuidad sexual es algo muy escandaloso. ¿Y los pleitos? ¿Saben que hay iglesias que se dividen por pleitos? Es una tristeza, no debería suceder, pero sucede. Hay iglesias que se dividen por pleitos. ¿Y saben quiénes son los que pelean? Los líderes. Las iglesias se dividen por asuntos del liderazgo. Nunca pasa de otra manera. Por eso el apóstol Pablo, inspirado por el Señor, escribió a Timoteo y a Tito acerca de estas cosas, porque ellos eran pastores. Normalmente las iglesias no se dividen porque los hermanos no se hablan, no, se dividen por asuntos de liderazgo. Hay pleitos en el liderazgo, hay pleitos entre misioneros, pero no debería haberlo. Bueno, hermanos, Pablo y Bernabé tuvieron un agarrón que hasta se separaron. ¿Se acuerdan? Pablo y Bernabé dijeron, pues mira, hasta aquí llegamos. Andate vos por tu lado y yo por el mío, ¿verdad? Vos te vas con Marcos y yo me voy a escoger otro para que se vaya conmigo. Ahora tenemos que ser sabios para vivir. ¿Qué debemos hacer? El versículo 14 dice, antes bien, o dicho de otra manera, en vez de hacer eso, vístanse del Señor Jesucristo. Vivan como Cristo y no piensen en proveer para los deseos de la carne. ¿Saben cuál es el campo de batalla nuestro? Aquí decidimos a quién vamos a obedecer. Aquí decidimos a quién nos vamos a someter cada día. En nuestra mente está un campo de batalla. El deseo del espíritu es contra la carne y el deseo de la carne es contra el espíritu, y pasan peleando. Los misiles que se están tirando en Medio Oriente no son nada para la guerra que hay en cada uno de nosotros.
¿A quién le vamos a obedecer? ¿A quién nos vamos a someter? ¿Al Señor y a su palabra o al pecado? Vidas santas vienen de entender nuestra posición en Cristo y aplicarlo a nuestra vida. Hermanos, cuando yo era joven, me decían, ¿yo por qué no vas a los bailes? Y la primera pregunta que me decía después de eso era, te lo prohíbe la religión. Porque ellos sabían que yo era creyente. Otros me decían, te lo prohíbe la iglesia. Miren, hermanos, nosotros no vivimos por prohibiciones de la iglesia ni de ninguna religión. Nosotros tenemos que vivir por obediencia a la palabra de Dios. Nosotros tenemos que vivir en gratitud a lo que Dios ha hecho por nosotros. A lo que Dios ha hecho por nosotros y en nosotros. Esa es la motivación para vivir en santidad. La motivación para vivir en santidad es saber que estoy en Cristo, que he sido cambiado, que soy nueva criatura. Esa es la motivación para vivir vidas santas. No una lista de prohibiciones que ponen en la iglesia. Bueno, en otras. Pero yo he llegado a alguna, en El Salvador fui a una iglesia una vez donde en la puerta ahí estaba una lista de cosas. Aquí no entran mujeres con pantalones, mujeres maquilladas, mujeres con tacones altos, hombres en jeans, hombres en camiseta. Ahí solo ángeles entraban y querubines, ¿verdad? Algún serafín quizás. Y en otro lugar de El Salvador, donde fui una vez a visitar a un pastor, el bus me dejó exactamente delante de un templo donde decía, aquí no entran los impíos. Con razón estaba cerrado. Si la Biblia dice que Cristo vino a morir, ¿por quién? Por los impíos, por nosotros. ¿Saben de dónde viene una vida santa? No de las prohibiciones de una religión o de una iglesia, de saber quiénes somos, de saber que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, de saber que estoy crucificado juntamente con Cristo y que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en este cuerpo, lo vivo por fe en el Hijo de Dios que se dio a sí mismo por mí. Queridos hermanos y hermanas, somos hijos de Dios en Cristo, somos testigos de Cristo, somos embajadores de Cristo, somos siervos de Jesucristo, somos ciudadanos de los cielos, estamos crucificados juntamente con Cristo, pero también estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Estamos en Cristo. Vivamos como corresponde a nuestra posición celestial en Cristo. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque nos sacaste de estar en Adán para estar en Cristo. Te damos gracias, Padre, por todo lo que eso significa, y te pedimos que nos ayudes a vivir de una manera que sea acorde a nuestra nueva realidad, a nuestra nueva identificación y posición. Ayúdanos a vivir vidas santas en vista de lo que somos ahora en Cristo Jesús. Te damos gracias en el nombre de Jesús, nuestro Salvador y Señor. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos.